El mundo anterior al diluvio era un lugar que hoy desafía toda comprensión humana. La tierra no solo estaba habitada por hombres y animales corrientes, sino también por criaturas de naturaleza sobrenatural, seres de estatura colosal e inteligencias que iban más allá de lo que la humanidad ha conocido jamás. Ciudades monumentales se alzaban en medio de paisajes exuberantes, llenos de fauna y flora hoy extinguidas. Las civilizaciones dominaban el arte de construir con piedras inmensas, unidas con precisión mística, y las noches estaban iluminadas no solo por el resplandor de las estrellas, sino por luces que nadie puede explicar. Era un mundo de esplendor, conocimiento y poder, pero también de corrupción y decadencia. La humanidad de esta época distaba mucho de ser primitiva. Los conocimientos antiguos se transmitían a través de lenguas olvidadas, y los hombres dominaban ciencias que hoy parecen imposibles. Sin embargo, no todo era grandioso y admirable. Los corazones de los hombres estaban llenos de orgullo, y sus ansias de poder les llevaban más allá de los límites establecidos por Dios. El mal no se ocultaba en las sombras. Caminaba libremente entre los pueblos, manifestándose en formas terrenales y espirituales. Criaturas desconocidas vagaban por las tierras, algunas veneradas como dioses, otras temidas como demonios. La justicia y la rectitud eran virtudes en vías de desaparición, y la codicia dominaba a reyes y sacerdotes. Los días de armonía habían terminado y la humanidad caminaba a ciegas hacia el juicio que sellaría su destino. Ya no queda nadie para contar cómo era el mundo antes del diluvio, pero si lo hubiera, las palabras nunca serían suficientes. La historia que queda ha sido fragmentada, distorsionada, oculta entre las sombras del tiempo y las escrituras olvidadas. Lo que sí se sabe es que aquel mundo era diferente de todo lo que existe ahora. No era solo una época de corrupción y violencia, era una era de misterios insondables, de conocimientos prohibidos, de seres que nunca deberían haber caminado entre los hombres, una civilización perdida, grandiosa y terrible al mismo tiempo, donde el cielo y la tierra se mezclaban de un modo que hoy parece imposible. Los hombres vivieron durante siglos, poseyeron conocimientos que no deberían haber tenido y, poco a poco, se dejaron consumir por lo que nunca estuvo destinado a ellos. Ese fue el principio del fin. Antes de que las aguas lo borraran todo, dos líneas de sangre definieron el destino de 1970, la humanidad. Por un lado, los descendientes de Caín, que llevaban la marca de su transgresión, construyeron ciudades, erigieron imperios y se sumergieron en sus propios deseos, lejos de toda sumisión al Creador. Por otro lado, los hijos de Set intentaron permanecer fieles al Dios de sus padres, pero el tiempo y la tentación los debilitaron. Los dos linajes, que hasta entonces habían caminado por separado, empezaron a mezclarse, y fue entonces cuando todo cambió. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí a las que quisieron. No fueron simples hombres los que se unieron a las mujeres, sino seres antiguos, ángeles que abandonaron su puesto para corromper lo que había sido creado. Trajeron consigo secretos que nunca debieron ser revelados. Lo que siguió fue una pesadilla que nadie podría haber predicho. Los hijos de esta unión prohibida nacieron diferentes. Eran gigantes, seres poderosos e híbridos que llevaban la sangre de los ángeles caídos. Se les llamaba Nefilim, y la tierra misma temblaba bajo sus pies. Eran voraces, sedientos de poder, e impusieron su dominio sobre los humanos corrientes. Los vigilantes, los ángeles que habían descendido, no se contentaban con tener hijos. Enseñaron a los hombres lo que estaba más allá de su comprensión. Les enseñaron a forjar armas, a manipular los metales, a descifrar las estrellas y a moldear el destino. Enseñaron encantamientos, hechicería, dieron a los hombres los secretos de la guerra y el control sobre los elementos. Y con estos conocimientos, la humanidad se sumió en la oscuridad. El mundo se convirtió en un campo de batalla, donde la magia y la sangre iban de la mano, y los gigantes gobernaban las naciones con mano de hierro. Con cada generación, la corrupción se profundizaba. La lengua que hablaban los primeros hombres
la que les permitía comunicarse directamente con Dios, se convirtió en un susurro olvidado. Lo que antes era sagrado fue profanado, y el poder de la palabra se convirtió en una herramienta en las manos equivocadas. Las palabras se usaron para invocar fuerzas que nunca deberían tocarse. Y con cada nuevo hechizo, cada nuevo descubrimiento prohibido, la humanidad se distanció aún más del Creador. Crecieron las ciudades, se erigieron templos a dioses falsos, y los hombres dejaron de lado cualquier temor a lo que era puro. Pocos recordaban aún al verdadero Dios. Pocos sabían aún lo que significaba vivir sin la influencia de los ángeles rebeldes y sus corruptas enseñanzas. Y fue entonces cuando el Creador determinó que todo llegaría a su fin. Entre los hombres había quienes parecían no doblegarse ante el caos, pero incluso ellos estaban condenados por la degradación del mundo que les rodeaba. Los patriarcas vivieron durante siglos, y sus vidas se prolongaron como mudos testigos de la progresiva corrupción. Matusalén, el más longevo de ellos, vio nacer y perecer a generaciones enteras bajo el dominio de los Nefilim. Sabía que algo se avecinaba, pues su propio nombre era portador de un presagio. Cuando él muera, vendrá el juicio. Pero nadie escuchó las advertencias. Nadie creyó que el tiempo se agotaba. Cada año que pasaba era un paso más hacia el abismo. Ya no había inocencia. Ya no había límite para lo que los hombres harían en busca de poder, placer y gloria. Los Nefilim no solo dominaban, guerreaban entre ellos. Eran titanes en conflicto, destruyendo ciudades enteras en su furia. Se dice que Gabriel, el ángel del Señor, recibió una orden: instigar la guerra entre los gigantes, hacer que se destruyeran unos a otros antes de que llegara el juicio final. Y así sucedió. Se libraron batallas colosales, y el suelo mismo parecía gritar bajo el peso de la destrucción. Los ríos se tiñeron de sangre, los cielos se cubrieron de humo. Pero ni siquiera esto bastó para detener el declive de la humanidad. Incluso ante la ruina, los hombres continuaron con sus rituales. Siguieron clamando a fuerzas que nunca debieron despertar. La tierra estaba contaminada y no había redención. El momento del cambio comenzó a desarrollarse silenciosamente, sin fanfarria, pero con la fuerza de un destino inevitable. En el corazón de aquella humanidad perdida, un hombre se levantó. No por su fuerza o su poder, sino por la sencillez de su fe. Noé, un hombre aparentemente corriente, se encontraba en medio del caos, pero había algo diferente en él. Su corazón estaba alineado con la verdad, una verdad que a la mayoría le parecía lejana. No era perfecto, no poseía poderes especiales, pero algo en su interior se resistía a la corrupción que se apoderaba del mundo. Contemplaba la destrucción, los horrores creados por las decisiones humanas, y sabía que algo más grande que él estaba a punto de suceder. Suceder. No lo entendía del todo, pero su espíritu sabía que el Creador seguía observándole, y creía que, de alguna manera, Dios tenía un propósito para él. Noé fue elegido, pero el peso de esa elección no fue sencillo. Se le dieron instrucciones que desafiaron su comprensión, que pusieron a prueba su fe de una manera que nunca podría haber imaginado. Debía construir un inmenso arco de madera, una embarcación que sobreviviría a algo mucho más allá de la capacidad humana. La noticia de un diluvio, algo imposible de concebir, le llegó como una orden clara, sin lugar a dudas. Noé tuvo que soportar las burlas y las dudas de la gente que le rodeaba. Sabía que sus palabras serían ignoradas, pero no pudo evitar seguir la dirección que le habían dado. Era más que un proyecto, era un símbolo de obediencia absoluta. La representación de una fe que se mantendría firme incluso cuando todo a su alrededor se desmoronara. Lo que estaba experimentando ya no era solo una construcción física, sino espiritual. Una obra que, con el tiempo, mostraría la profundidad de su relación con lo divino. Mientras Noé empezaba a construir el arca, el mundo a su alrededor seguía deteriorándose, cada vez más inmerso en la oscuridad. La tierra temblaba bajo la acción de los Nefilim, y los hombres volvían a estar ciegos ante la calamidad que se avecinaba. Nadie creyó en las palabras de Noé, nadie vio la necesidad de un cambio. Los ríos corrían turbios,
los vientos eran pesados y los cielos parecían tragarse toda la luz que quedaba. Las criaturas que una vez habitaron la tierra, ahora más distorsionadas y corrompidas, seguían proliferando, mezclándose en una naturaleza monstruosa, y los templos de falsos dioses se erguían como gigantescos moldes de piedra, adorados con fervor. El mal ya no se ocultaba en las sombras, se mostraba en toda su grandeza, en todo su salvajismo. Y sin embargo, Noé persistió, construyendo día tras día, siguiendo lo que a los ojos de todos parecía una misión sin sentido, pero para él estaba en juego algo mucho más grande. Cada martillo, cada pieza de madera que encajaba en su sitio, parecía resonar con más fuerza en su alma. No estaba solo, incluso cuando su fe parecía un hilo tenue en medio de tanta hostilidad. Sabía que las aguas llegarían, pero ¿qué significaba eso? ¿Qué sería de aquella humanidad que ya había perdido su esencia, que ya se había vuelto irreconocible en su corrupción? La construcción del arca no era solo un refugio físico, sino un refugio espiritual, un último intento de preservar lo que aún era puro en medio del caos. Noé miró al cielo, sin saber exactamente lo que iba a ocurrir, pero sintió una paz inquebrantable en su interior, una certeza que ningún hombre podría comprender jamás. Sabía que su obediencia era más importante que cualquier comprensión racional. La obediencia era el único camino hacia la salvación. A medida que pasaban los días, el paisaje se hacía cada vez más insoportable. Los ríos se desbordaban, la tierra se volvía infértil y la vida en las ciudades parecía perder su razón de ser. Los Nefilim, ahora completamente fuera de control, siguieron imponiendo su presencia de forma aún más brutal. Sus guerras internas desfiguraban el mundo, mientras los hombres, desprovistos de dirección, se entregaban a placeres efímeros y se hundían cada vez más en las profundidades del pecado. Aún así, Noé no vaciló. Cada hoja de madera, cada clavo clavado en el arca, parecía una oración silenciosa, una afirmación de fe en medio de la tormenta. Era como si cada parte de esa nave fuera una extensión de su propia alma, y a medida que trabajaba, su conexión con el Creador se hacía más fuerte. Sabía que la construcción no solo estaba preparando un refugio físico, sino un espacio de redención, un espacio donde podía surgir la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, Noé no estaba solo en el proceso. Su familia, sus hijos, participaron activamente en esta tarea, aunque la incomprensión y la duda seguían marcando sus rostros. No podían entender lo que estaba ocurriendo, pero estaban comprometidos con su padre, con su fe inquebrantable, aunque no vieran el mismo futuro prometedor que él veía. Las noches eran largas y silenciosas, y a veces los sonidos de la naturaleza, con su clima siempre cambiante, parecían más amenazadores que nunca. Pero Noé sabía que el arca era algo más que una construcción de madera. Era el único puerto seguro en un mundo que se hundía en un mar de violencia, destrucción y corrupción. Las voces a su alrededor, las burlas y los cuestionamientos, nada de eso marcaba la diferencia. Su fe era el ancla y el arca, la promesa de que la preservación de la humanidad no dependía de los hombres, sino de Dios. Pasó el tiempo, y el clima en el mundo se volvió aún más opresivo. Los cielos se cerraron de un modo casi tangible, como si la tierra respirase el último aliento de una civilización moribunda. La gente, tan inmersa en su decadencia, no podía ver la grandeza de la advertencia que se le hacía. No comprendía la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Noé, en su soledad espiritual, se mantuvo firme. Él y su familia continuaron trabajando incansablemente en el arca, sin saber cuánto tiempo quedaba. Cada día parecía una eternidad, pero al mismo tiempo, una silenciosa cuenta atrás que le acercaba a lo inevitable. Las criaturas que le rodeaban, deformadas por la corrupción de los Nefilim, parecían observar el trabajo de Noé con una mirada de amenaza constante, como si supieran que algo estaba a punto de cambiar. Pero pasara lo que pasara a su alrededor, Noé seguía adelante, pues algo en su espíritu le decía que su misión aún no había concluido. Finalmente, cuando el arca estuvo terminada, un profundo y extraño silencio se apoderó del mundo.
Las aguas aún no habían subido, pero Noé sabía que la promesa de Dios estaba a punto de cumplirse. Él, su mujer, sus hijos y sus nueras entraron en la barca, y el Señor les ordenó que cerraran la puerta. La escena era casi sobrenatural, el silencio absoluto ante lo que estaba a punto de suceder, el peso de la responsabilidad y la obediencia de Noé, la expresión de desesperación en los rostros de los que permanecían fuera, sin comprender, sin creer. El cielo, que antes parecía lejano, ahora parecía tan cercano como para tocarlo. No había vuelta atrás. Noé sabía que las aguas vendrían, pero no se dio cuenta de la magnitud de lo que eso significaba. El juicio estaba a punto de llegar, y el mundo que él conocía nunca volvería a ser el mismo. Los primeros signos de lo que estaba por venir comenzaron con una quietud aún más densa. No había sonido de lluvia, pero algo en la atmósfera parecía pesar como si el aire mismo estuviera cargado de algo irreversible. Noé sintió en el fondo de su alma que aquel era el momento que lo cambiaría todo. El peso de estar dentro del arca, aislado del resto del mundo, era inmenso, pero al mismo tiempo había una paz. Algo que podía confundirse con una presencia, algo que parecía envolverlos y mantenerlos firmes dentro de aquel refugio. El cielo se cubrió de nubes oscuras y el viento se intensificó. Poco a poco, las primeras gotas empezó a llover, y el ruido, suave al principio, pronto se convirtió en un sonido ensordecedor. El agua comenzó a subir, lenta pero incesantemente. Lo que solo había sido una promesa lejana se materializaba ahora ante sus ojos. Noé sabía que las puertas estaban cerradas y que él, su familia y todas las criaturas del interior del arca eran los últimos testigos de un mundo que ya no existiría. El diluvio no llegó como una gran ola instantánea, sino como una inundación que parecía no terminar nunca. La lluvia cayó con una fuerza inusitada, y las aguas subieron más rápido de lo que nadie hubiera podido imaginar. Las montañas, que antes parecían insuperables, ahora eran meras elevaciones sumergidas. No había dónde esconderse, ni dónde huir. La humanidad estaba ahora totalmente a merced del juicio divino, y dentro del arca, Noé se encontró en un profundo silencio, un silencio que superaba el sonido de las aguas en el exterior. No había rabia, ni tristeza, solo la certeza de que el fin había llegado, y de que todo lo que estaba ocurriendo no era solo un castigo, sino la manifestación de la justicia que debía hacerse. Las criaturas que estaban fuera del arca, las que se habían corrompido, estaban ahora sumergidas, incapaces de resistirse a la voluntad de Dios. Noé, en su fe inquebrantable, sabía que ya no era el hombre quien controlaba el destino, sino algo mucho mayor, y más allá de su comprensión el mundo exterior, que antes le había sido tan familiar, ahora se disolvía en la inmensidad de las aguas. El arca flotaba como un pequeño refugio, rodeada por un mar que engullía todo lo que había conocido. El sonido del agua golpeando el casco del barco era ensordecedor, pero dentro reinaba el silencio. Era un silencio de espera, un silencio profundo y pesado, como si el tiempo se hubiera suspendido. Los días se alargaban, y Noé, aún con su fe inquebrantable, no podía evitar sentir el peso de la soledad. Con cada ola que sacudía el arca, pensaba en los que habían quedado atrás, los que se habían burlado de sus palabras y habían rechazado la oportunidad de escapar. El diluvio, en aquel momento, no era solo un acontecimiento físico, sino un recordatorio de que las decisiones que toman los hombres tienen consecuencias irreversibles. No había vuelta atrás, y la humanidad había quedado de algún modo sellada por su propio destino. A medida que las aguas seguían subiendo, lo que Noé había hecho tomaba forma en su mente con mayor claridad. No solo estaba salvando a su familia o a los animales, estaba preservando la oportunidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de reconstruir algo significativo. Dentro de aquella arca, protegida de la destrucción, estaba la promesa de un futuro que aún podía purificarse, renovarse. Noé no sabía cuánto duraría la tormenta,
ni cuánto subirían las aguas, pero sabía que su misión se estaba cumpliendo. El Creador lo había convertido en guardián de la continuidad de la vida. El arca no era solo un refugio contra las aguas físicas, era un símbolo de resistencia a la corrupción y al pecado. Mirando a su familia, que seguía con él, y a los animales que trajo consigo, Noé sintió una responsabilidad que iba más allá de la supervivencia. Sintió el peso del legado que le dejaban y la certeza de que su obediencia podía ser lo que quedara de una humanidad que, hasta entonces, había elegido el camino equivocado. El diluvio duró más de lo que Noé podía imaginar. Los días se alargaron como una larga e interminable espera, y el arca, ahora una isla flotante en el Vina de 160 caos, parecía ser el único punto fijo en un mundo que había desaparecido. El agua lo cubría todo, la tierra, las ciudades, los templos, todo lo que había sido construido por la humanidad, y los Nefilim estaba ahora sumergido y borrado. Noé no sabía qué más le esperaba, pero en su mente, la fe en Dios nunca vaciló. Confiaba en que las aguas cesarían algún día, que el juicio final tendría su desenlace, y que la promesa que se le había hecho se cumpliría. En sus momentos de soledad, cuando el peso de la espera le parecía insoportable, rezaba en silencio, entregando su angustia, sus dudas y sus esperanzas. No le quedaba más que esperar y confiar, sabiendo que su propia existencia y la de su familia dependían de la misericordia y la justicia de Dios. Y entonces, finalmente, el tiempo de las aguas comenzó a cambiar. Las lluvias cesaron, y la tierra, que antes había estado llena de un líquido inmenso, comenzó a retirarse lentamente. Noé observó atentamente, con una mezcla de alivio y cautela, cómo el agua se retiraba poco a poco de la tierra sumergida. El horizonte, antes cubierto por nubes oscuras, empezó a aclararse, y el sol apareció por fin tímidamente entre las nubes. El arca, que antes flotaba sin rumbo, parecía ahora guiada, como si una fuerza invisible la condujera a un nuevo destino. Las aguas empezaron a retroceder, y la tierra, que parecía perdida para siempre, se reveló poco a poco, como una promesa de renovación. Pero en el fondo de su alma, Noé sabía que el mundo que le esperaba sería completamente distinto. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de reconstruir, de vivir según la voluntad de Dios, de honrar el sacrificio realizado para que pudiera haber un nuevo comienzo. Cuando por fin cesaron las aguas, lo que quedó ante Noé y su familia fue un mundo transformado. El arca descansaba sobre una colina, en un lugar aislado donde antes no parecía existir nada. Lo que vio fue una escena desoladora: árboles arrancados de raíz, la tierra devastada y las huellas de la destrucción por todas partes. Ya no había ciudades, ni templos ni monumentos. Lo que quedaba era espacio vacío, tierra abierta que ahora se presentaba como un campo de posibilidades. Pero para Noé no había lugar para la alegría. El silencio que dominaba la tierra tenía ahora un tono diferente, de respeto y reverencia. Sabía que no era solo el fin de una era, sino el comienzo de una nueva. Él y su familia eran los remanentes, los que recibían una segunda oportunidad. En el fondo, una nueva responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Reconstruir de otra manera, con nuevos ojos, con la conciencia de que la humanidad no debía repetir nunca los errores del pasado. En los primeros días después del diluvio, Noé y sus hijos empezaron a explorar la tierra que ahora tenían delante. Eran, en cierto modo, los primeros habitantes del nuevo mundo, y la tarea de volver a sembrar vida parecía colosal. Pero algo más fuerte que el miedo a la inmensidad de la tarea les impulsó a seguir adelante. Una fe renovada. Una fe que procedía de la certeza de que Dios estaba con ellos. Al ver las primeras plantas que brotaban de la tierra y los animales que poco a poco empezaban a extenderse de nuevo, Noé sintió que su corazón se calentaba con un sentimiento de gratitud. Sabía que este nuevo comienzo no era una casualidad, sino un don divino. El fin del mundo, tal como él lo conocía, había sido necesario para que se abriera un nuevo camino. Y ahora, en medio de la silenciosa inmensidad, estaba listo.
para reconstruir. El futuro era desconocido, pero las lecciones del pasado estaban ahora grabadas en su alma. Con el tiempo, empezó a surgir nueva vida, y Noé, más que nunca, se dio cuenta de la profundidad de la misión que se le había encomendado. Se dio cuenta de que el mundo que surgía ante él necesitaba unos cimientos sólidos, unos principios que lo guiaran y sostuvieran. Él y su familia empezaron a cultivar la tierra, a reconstruir lo que se había perdido, pero sin olvidar nunca el propósito mayor que les había llevado hasta allí. Con cada cosecha, con cada movimiento de reconstrucción, Noé sentía en su espíritu una conexión más fuerte con el Creador. Era como si Dios estuviera presente de nuevo, acompañando el renacimiento de la tierra, esperando que esta vez la humanidad actuara de acuerdo con su voluntad. Pero el recuerdo de la corrupción anterior, de la decadencia que se había apoderado del mundo antes del diluvio, permanecía como una advertencia constante. El nuevo mundo, en 1900, esencia, no era solo una tierra vacía. Era una oportunidad para empezar de nuevo con una nueva comprensión. Una comprensión de que la misericordia divina nunca debía subestimarse. Cuando Noé finalmente levantó el altar e hizo una ofrenda de gratitud al Señor, sintió que el peso de todos los errores del pasado se había disipado de algún modo con el propio sacrificio. Las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, y a lo lejos comenzó a formarse una gran nube que se convirtió en un radiante arco iris, como signo de alianza eterna. Era como si el mismo cielo respondiera a su plegaria, ofreciéndole una señal de que la promesa de Dios estaba sellada. Noé miró a su familia y sintió una paz que no podía describirse con palabras. La destrucción del viejo mundo no era solo el final, sino también la oportunidad de algo nuevo, algo puro, algo que se estaba construyendo sobre la fe y la obediencia. Aunque el futuro era incierto y los retos eran muchos, en aquel momento Noé supo que la verdadera reconstrucción no había hecho más que empezar. Él y su familia estaban listos para seguir adelante, con la certeza de que el Creador, con su infinita misericordia, los había guiado hasta allí y seguiría guiándolos a cada paso del camino.